El formato de la jornada, en este caso, como veis, va a ser en entrevistas tanto a la Asociación de Síndrome de Persona Rígida como a la doctora Fernández, que nos hablarán dentro de la semana de las enfermedades raras de esta asociación que sus componentes tienen el síndrome de persona rígida. El síndrome de persona rígida es una enfermedad neurológica, autoinmune y extremadamente poco frecuente. Si ven el título de la jornada, es una entre un millón, ¿no? Es el título que le hemos dado. Se caracteriza por una rigidez muscular progresiva, espasmos intensos, dolorosos y una hipersensibilidad extrema a estímulos externos como son ruidos, emociones o incluso el contacto físico, ¿no? Yo voy a dar paso a las personas concretamente que son las protagonistas del día de hoy. Contaremos con la participación de Óscar Cartaña, que es el presidente de la asociación, con Pere Cardona, que es el secretario de la asociación, y contaremos con la especialista, que es la doctora Fernández Fournier, que ella es neuróloga del Hospital Universitario de La Paz de Madrid y es coordinadora de neuroinmunología en la Asociación Madrileña de Neurología, y que también nos abordará el estado actual del conocimiento médico sobre el síndrome de persona rígida, las dificultades que tienen diagnósticas y las líneas de investigación que puedan estar abiertas. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y yo daría os voy a dejar libertad, la verdad, para hablar, pero una primera, porque al ser una persona rara, como ha dicho, una enfermedad rara, como ha dicho Pere antes, siguen siendo raras, aunque vaya pasando el tiempo y aunque se conozcan. ¿Qué quiere decir que sea una enfermedad rara? Y que si tuvierais que explicar en muy pocas palabras qué es el síndrome de la persona rígida en una frase, a alguien que no tenga formación sanitaria y que no tenga una familia o nadie conocido, ¿cómo definiríais? Óscar, si quieres empezar tú. Sí, yo diría que es una enfermedad que nadie conoce. Claro, sí, muy bien. Pere. Te digo más. No, me vas a decir, claro, esta es la primera entrada de la primera frase. Y que es importante, aunque parezca que no, pero es importante, una enfermedad que nadie conoce. Yo te digo personalmente que no la conocía y llevo muchos años en el ámbito de la discapacidad. Es una Pere enfermedad Cardona, ¿tú cómo lo definirías? Sí, perdón. No, habla tú. No, ella que es la enferma. No, es una enfermedad que, bueno, lo que dice Óscar, no lo conoce nadie y te sientes totalmente sola. Entonces, en mi caso, soy yo mi propio médico. Subo y bajo el diazepam, o sea, yo me lo monto. Porque aparte tengo otras enfermedades raras y esta, pues, bueno, la tengo bastante dominada. Hay casos en la asociación que son realmente graves. Y el mío, pues, dentro de lo que cabe, que me quede como estoy. Más nada es esto, ¿no? De que al ser tan rara, porque estamos considerados ultra raros, es esto, el estamento médico va perdido. Y entonces, pues, nuestra misión como asociación es intentar ayudar y asesorar a los enfermos que nos llaman, porque hemos de aprender entre todos y a veces somos más los enfermos quienes sabemos más de la enfermedad que no el profesional que nos ve media horita una vez al año, al menos en nuestro caso. Pero que, sí, como todas las enfermedades, pues al mal tiempo, buena cara. Siempre así. En positivo, siempre. Bueno, esta asociación, yo veo que hay mucha positividad, que es bueno. Mireia, si me permites que te tutee. Sí, por supuesto. Bueno, pues entonces describir, ¿no? Lo primero, que es una enfermedad rara. Pues una enfermedad que es poco frecuente epidemiológicamente, ¿no? Que tiene un número de casos por cada 100.000 habitantes bastante bajo, ¿no? Entonces, bueno, el porcentaje exacto pues depende un poquito de las guías, ¿no? Pero vamos, que es un porcentaje muy bajo. Entonces, como decíamos antes, pues afortunadamente o desgraciadamente, según se mire, afortunadamente porque afecta a menos personas. Entonces hay más gente que no la tiene, ¿no? Y desafortunadamente porque como todas las enfermedades raras se conocen menos. Entonces se diagnostican menos porque uno no la sospecha. Y, o sea, por ejemplo, la diabetes, que es una enfermedad muy frecuente, pues en cualquiera va a un médico y dice que está bebiendo mucho, orinando mucho, Y ya, pues ya claro. piensa, claro, ya dice, bueno, vamos a mirar cómo está el azúcar, ¿no?
Claro, una persona va a decir que tiene unos espasmos musculares o que se nota rígida la espalda, pues dirán, tendrá una contractura. A veces porque no se pregunta lo suficiente, pero otras veces porque no sabemos por dónde preguntar, ¿no? Y me refiero más, lo que comentabais, a médicos menos especializados, a médicos sobre todo de familia, que a lo mejor no conocen tanto la enfermedad y no van a tener la misma facilidad, o si uno se le consulta esto, pues a otro que no sea médico de familia. ¿Vale? Alguien que tenga menos cercanía con la neurología, pues bueno, puede que les sea más difícil, ¿no? Encaminar al paciente hacia una ruta diagnóstica más fácil, ¿no? Y luego llegar a un especialista que tenga, ¿no? O que tengamos un cierto manejo en enfermedades autoinmunes, pues también es más raro y también es difícil, porque hay que ir a través del médico de familia, ¿vale? Después, pues normalmente te deriven al neurólogo, dentro de neurología unidades subespecializadas. Entonces, bueno, pues es afortunado el no tenerlo, es desafortunado la baja casuística, por un lado para llegar al diagnóstico y por otro lado para el tratamiento, ¿no? Y para el conocimiento de la enfermedad, porque las enfermedades que son más frecuentes, por ejemplo, hablemos ahora de la neuroinmunología en general, ¿vale? Una de las enfermedades más frecuentes, la esclerosis múltiple, que por suerte a día de hoy se controla muy bien porque ha habido mucha investigación. Se ha permitido haber más investigación porque hay más pacientes, con lo cual hay más pacientes que participan en los estudios y también hay más inversión, también en, pues, digamos que en términos, yo no soy gestora, ¿no? Pero quiero decir que en cierto sentido, pues si algo afecta a más pacientes, tiene cierto sentido dedicar más recursos a esto porque tienes más probabilidad de conseguir resultados, ¿no? Eso no quiere decir que las otras enfermedades no tengan, eso choca, ¿no? Con la bioética, con el derecho de unos pacientes frente a otros, porque hay recursos en un sitio y no en el otro, ¿vale? Pero aunque los recursos fueran iguales, además necesitas conseguir un tamaño muestral para hacer estudios. Entonces, enfermedades muy raras, pues es más difícil encontrar pacientes y poder estudiar diferentes aspectos, Sí, al final diferentes es que hay tratamientos. muchísimos factores que hacen realmente que no, que es lo que iba a preguntar, sobre todo por la parte del paciente, el tiempo de espera al diagnóstico, ¿no? Tú dices, es una enfermedad rara, Claro, que es lo que, al ser una enfermedad, como muy bien has dicho, Mireia, que hay muy baja prevalencia, con lo cual el tiempo hasta el diagnóstico se alarga muchísimo. ¿Cómo vivimos ese tiempo en el que estamos teniendo esos, como vosotros describís, esas caídas, esa pérdida de movilidad, ese miedo a los estímulos cotidianos, hasta que llega, ¿no? Ese primer peaje que hay que pagar invisible de decir, no sé qué tengo, ¿no? ¿Cómo se vive eso, Óscar? Pues se vive con mucha incertidumbre, porque, claro, vas a los médicos, a neurólogos, y te dicen que no tienes nada. A mí me han llegado a decir que yo lo que tenía era una enfermedad psicosomática que no andaba porque no quería. Y bueno, eso claro, es que aparte de que te deprime un montón, eh, porque tú no puedes andar y que te digan que un neurólogo o una neuróloga de mucho renombre y que te diga que tú no andas porque no te da la gana, pues, a ver, duele, duele. Y dentro de que tú tienes tu enfermedad, que no te puedes mover o que te puedes mover poco, que te digan eso, pues es muy, muy triste, la verdad. Y yo, a ver, siempre estoy con muchas contracturas, con contracturas en el pecho, contracturas en las piernas. Y bueno, gracias a Dios que di con un médico en la Vall d'Hebron, en Barcelona, que fue el que me trató. Pero si no, aún estaría, como aquel quien dice, tirado en la calle, ¿no? Porque Cuánto tiempo tardaste en tener un diagnóstico entre que notaste tu primera sintomatología y fuiste a los médicos? ¿Cuánto tiempo más o todo menos tardaste? el año.
¿Cuánto? Perdón. 8 años. Madre mía de mi vida. ¿Y ese tenéis computado en la asociación cuál es la media más o menos de tiempo de espera a la hora entre que o sea, tenéis los síntomas de la enfermedad y el diagnóstico? Ahora eso se lo voy a preguntar también a Mireia porque ella lo tiene que saber. A la gente más joven se lo diagnostican más rápido. Pero bueno, yo por lo que he visto, sus 3, 4 años no se lo diagnostican antes. A mí, bueno, yo llevo 20 años enfermo y a mí hace 12 que me lo diagnosticaron. Yo creo que a la gente más joven se lo diagnostican mucho más rápido ahora. Mucho más Sí. rápido o algo más rápido. Pere, ¿vuestra experiencia? Ella, que es la afectada, nosotros llevamos 13 años con el show. Bueno, 13 años con el síndrome, quizá 7 No, años no, estuve. sí. 7 años de Se espera hasta el diagnosticaron el síndrome en diagnóstico. 2013. Estamos del 26, 13 años. Con el síndrome y con la miopatía. Esa miopatía Bueno, es estamos. igual, vale, muy bien. Pues, Mireia, ¿cuánto tiempo? Ah, Llevamos perdón. 14, Sí, llevamos sí, 14 cuénteme. años. 14 o... Llevamos 13 años con el síndrome de la persona rígida y diagnosticado en un año y gracias a una doctora que tenemos que decir que Sí, chapó. sí, sí. Madre mía, Mireia, Ahora, esa es la media. en cambio, con otra enfermedad que no, como no es aquí, no la diremos, porque mi mujer tiene 4 enfermedades raras, en la otra llevamos 13 años y aún no hay manera. No hay manera. María, No hay manera. no hay manera. Es así, Mireia, ¿no? Las medias de muchas A ver, patologías. es verdad que no tenemos eso, o yo no tengo eso estudiado, analizado, ¿no? No es quizás en lo que más ponemos el foco, sobre todo porque que es un foco bastante importante, ¿no? Para la divulgación, estoy de acuerdo, y para concienciar a la Totalmente. sociedad. Sí. Y también para conseguir recursos, ¿no? Para investigación. Es efectivamente un dato importante. Me creo los datos que me dan, o sea, desde luego que algo rápido no puede ser, por lo menos en un sistema público, que es normal porque hay demoras para llegar al médico de familia, que quizás en la primera ocasión no va, o sea, con 3 minutos por paciente o 5, y además esto es una enfermedad que va como por brotes, no brotes, pero sí episodios, ¿no? De mayor actividad muscular. Entonces, si uno no lo ve en la consulta, pues quizás dice, pues el paciente, cada uno vive el dolor o las contracturas de manera diferente. Entonces, puede decir, bueno, pues no será tan importante, simplemente pues tendrá una contractura y se está quejando mucho. Hasta que no ve el paciente varias veces o no presente un episodio, quizás no piense, pues esto es algo más, tendría que derivarlo al neurólogo, que lo deriva al neurólogo y no al traumatólogo pensando que a lo mejor tiene un origen más local. Que llega al neurólogo, pues hay meses de espera, muchas veces para llegar a consulta de neurología. En neurología pasa un poco lo mismo, que la persona que esté, pues no piense, pues a lo mejor es una contractura y ya está, sino que que puedan llegar, ¿no? A entender lo que está contando el paciente, que a veces tampoco es tan fácil, ¿no? Y hacer la asociación, bueno. Y de ahí ya, pues, pedir una serie de anticuerpos que también no todo el mundo lo va a pedir en consulta, otros van a derivar a un compañero más especializado, entonces pues ahí va sumando meses y meses y meses y es normal que las cosas se demoren. De lo que están diciendo que ahora se diagnostica más rápido, pues sí, tiene sentido, cada vez hay más conocimiento de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Del sistema nervioso. También entender que estas enfermedades están mediadas por anticuerpos, que se descubrieron en la década de los 90, ¿vale? Entonces, pues bueno, tampoco es que sea una cosa tan reciente de ahí, de que se descubran, que empiece a hablarse de la enfermedad, pues pasa un tiempo, ¿no? Entonces, dicen 20 y pico años, pues quizás al principio ni siquiera había conciencia de esto y luego los antiglicina, por ejemplo, se descubrieron en el 2008. Entonces, si hay este anticuerpo, pero los síntomas eran anteriores, pues a lo mejor no ni siquiera encontró anticuerpo y no terminan de verlo. Lo mismo para el diagnóstico, el electromiograma. Importante también, vemos estas contracciones mantenidas que nos ayudan a hacer el diagnóstico, pero como no son continuas, pues si en el momento que el paciente va a hacer el electromiograma no le está sucediendo,
pues a lo mejor el electromiograma sale normal. Entonces, bueno, pues es difícil llegar al diagnóstico correcto. ¿Hay algún tipo de síntoma o de detalle que suele dar la pista para que se encienda la luz, decir, puede no ser solo una contractura? Bueno, Porque suelen entiendo que ser, hay mucha sintomatología en este claro, síndrome, ¿no? Pero pues digamos que sea recurrente. Perdón, sí. principalmente yo como profano, la profesional es ella, pero como profano, y es el que, digamos, cuando llaman, me contactan, siempre vamos a lo mismo. Tienes la pierna derecha rígida, que es la base, la pierna rígida derecha, principalmente, o la izquierda, y que se gira para el interior, o los brazos, las espaldas, o hay 50.000 variantes, porque lo divertido de la enfermedad es que hay tantas variantes que volvemos locos a los médicos. Y la otra parte, aparte que hay muchas variantes de que te afectan diferentes sitios, pues que encima, pues cuando hablamos de enfermedades raras, dicen sí, porque el cromosoma este está mal, o no sé qué está mal. Es que el nuestro aún no saben dónde está el inicio. O sea, no saben aún dónde está la puerta de entrada de esta enfermedad. Y claro, es difícil. Claro, Mireia, ¿hay Sí, igual la pues experiencia por que ejemplo, tiene eso, Pere? pues claro, eso mismo Perdón. que estaba comentando Pérez es muy interesante, ¿no? Porque lo que más descrito está, ¿no?, en los textos es rigidez de la musculatura axial, ¿vale? Es decir, de la zona del tronco, ¿vale? Con una espalda muy rígida, contracturas a ese nivel. También puede ser en los brazos, también puede ser en las piernas, pero quizás si uno cuenta que se le queda más rígido el brazo, pues no sería lo primero que se le ocurra a alguien ir por ahí, quizás. Entonces, luego también, pues este patrón, ¿no?, de que a veces viene y en otras veces, no sé cuál sea la experiencia de los pacientes de lo que ellos cuentan, pero en principio la enfermedad cursa más por momentos de mayor actividad, donde hay más contracción, y otros pues que no, que se puede relajar la musculatura. Entonces, bueno, pues es que es eso, al ser variable, pues una cosa es lo que ponen los libros, luego otra cosa es lo que nos encontramos en la consulta. Claro. Hombre, concretamente de la enfermedad, lo que es curioso, que muchas veces, bueno o malo, pero al tenerlo un personaje tan famoso como Celine Dion, yo creo que fue Celine Dion declaró que tenía síndrome de persona rígida y eso produjo, vamos, miles y miles y cientos de miles de consultas sobre el síndrome de persona rígida al tenerlo esta persona que es, bueno, que es famosa, ¿no? La verdad es que es famosa. Claro. Entonces, ¿a vosotros como asociación habéis notado que ha habido más personas que ha pedido diagnóstico a raíz de, porque al final sí que es verdad que estos temas sociales de famosos afectan mucho luego a las asociaciones, ¿no? ¿Vosotros notasteis Y algo? pueden ayudar. Y pueden ayudar, así es, así es. Bien, por el efecto Celine Dion, no. No, vale. No, como efecto. Como Sí, efecto sí, Celine Dion de que se ha dado a conocer la enfermedad, sí, porque indirectamente pues, ha habido investigación en Estados eso Unidos, es. pero ha habido investigación, con lo cual la investigación que va a Estados Unidos también nos llega a nosotros, porque Claro, de eso se trata. Y al ser un personaje famoso, pues eso, se ha invertido dinero en investigar, y esto es lo bueno. La asociación, sí, cada vez va entrando más gente, porque es va, pero bueno, es esto. Lo primero que hemos de entender, bueno, en nuestra enfermedad y en todas las enfermedades, y lo sabrá muy bien la doctora, es de que cuando te dan este regalo, hay un periodo de cómo me lo como. Entonces, hasta claro. que una vez Del te han duelo dado y de la aceptación. la noticia y Claro, entras a tu aceptación, porque es muy claro. importante, la aceptación, es después que entonces dices, sí, ya me haré de una asociación, pero primero tienes que tú darte cuenta de lo que te ha tocado, que tu vida ha cambiado. Y eso es muy importante. Sí, eso mira, muy bien, Pere, porque mi pregunta iba ahora por ahí. Una vez que tienes el diagnóstico, que ha llegado ese diagnóstico y que ya previamente entiendo que está afectando toda tu vida, tanto laboral como social, como personal, está afectando a todo, eh, al fin y al cabo es una enfermedad pues, crónica, ¿no? La mayoría, vosotros desde la asociación,
contempláis esa ayuda a las personas que necesitan ese apoyo para la aceptación de la enfermedad. A ver, primero de todo, hemos de entender muchas cosas porque a veces cuando hablamos de una asociación pensamos en una asociación grandiosa. Nosotros somos una asociación, por desgracia, porque es la realidad, pequeña. Entonces, de momento no tenemos suficientes recursos. Vamos tirando para adelante y ojalá podamos ir tirando a más, a más y a más. Y cuando intentemos a más, pues sí, como las grandes asociaciones que hay en España de enfermos, poder dar asesoramientos, poder dar servicios. Ahora de momento hemos de intentar que el sector médico nos entienda, que ya es difícil. Pero bueno, poco a poco es esto. Y más Dentro que de nada, esa asociación, la estructura asociativa que tenéis, ¿estáis solamente en Cataluña o atendéis también a personas de otros puntos de España? no, la asociación es a nivel nacional. A nivel nacional, vale. O sea que tenéis socios, entiendo, que están de fuera de Cataluña también. Correcto. Hola, Oscar. Sí, 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 Óscar. tenemos socios a nivel de de toda España, vamos, de todas partes de España. Tenemos socios en Andalucía, en Valencia, en Castilla-La Mancha, bueno, tenemos socios de todas las partes de España, de Madrid, hay bastantes, o sea que sí, que no podemos, digamos, Vale, en perfecto. este aspecto quejarnos, ¿no? Dentro de lo malo podemos, o sea, que vamos encontrando bastante gente que tiene la misma patología que nosotros. Está claro, fíjate, ahora estáis hablando todos y está comentando pues los asistentes. Dice, yo llevo 6 años, tardaron 2 años en diagnosticarme, incluso también me mandaron al psiquiatra. Pasé por 2 neurólogos, traumatólogo, reumatólogo, hasta llegué en ambulancia chillando de dolor y tuve la suerte que me atendiera un doctor joven, ¿no? Pero es un camino de subidas y bajadas. Bueno, aquí hay preguntas porque voy a ir haciendo para que no se nos vayan pasando. Al esa pregunta entiendo que es para ti, Mireia. Dicen, ¿al electrocardiograma le afecta la medicación? ¿Pone diazepam, lioreseral o bolos de corticoides endovenosos? Vale, pues justo para contestar a esto quiero volver a una pregunta de qué es, ¿no? El síndrome de la persona rígida. Y el síndrome de la persona rígida es una enfermedad autoinmune, ¿vale? En la que el propio cuerpo, las células del sistema autoinmune, o sea, del sistema inmune, lo que hacen es luchan contra agresores externos, pero a veces producen anticuerpos que atacan al propio cuerpo. No se sabe muy bien por qué, puede ser porque hayan entrado en contacto con algo que se parezca, se ponen a hacer un trabajo aberrante y dan anticuerpos que influyen en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo funciona la contracción muscular? El cerebro da una orden, ¿vale?, de que se contraiga un músculo, eso va del cerebro a la médula al músculo. Ahora pensaríamos, el cerebro activa y da orden de activar. En realidad, el cerebro sobre todo da una orden de relajar. Sería más de la médula la que da orden de contraer. O sea, hay una zona, ¿vale?, que va a la médula, que da más orden de contraer, y hay una zona cortical superior, en la zona de la corteza cerebral, que inhibe esta contracción, ¿vale? La inhibe para que en estado de reposo, si estamos durmiendo, pues estemos relajados, no tengamos contracción muscular, ¿vale? Y que no estemos rígidos. Entonces, pues de ahí el nombre síndrome de la persona rígida, ¿vale? Cuando esta inhibición no funciona bien, pues se producen contracturas musculares, ¿vale? En momentos en los que el músculo debería estar en reposo. Entonces, estos anticuerpos lo que hacen es que bloquean, o sea, tenés un neurotransmisor inhibitorio que se tiene que unir a un receptor, ¿vale? Y ese receptor lo bloquea el anticuerpo. Entonces, aunque tengas el neurotransmisor, ya no está funcionando porque no se puede unir al receptor, ¿vale? Que es donde se tiene que unir para hacer su mensaje de decir, pues vamos a relajar la musculatura. Entonces, esto se une a lo del electromiograma. O sea, lo que pasa en el síndrome de la persona rígida es que los músculos se ponen rígidos porque falla esta inhibición.
Entonces, los fármacos que se dan ayudan, son relajantes musculares, ayudan o bien a relajar el músculo, ¿no? Como decíamos, el diazepam u otros fármacos que relajan el músculo, el Lioresal. También hay otros, como las inmunoglobulinas, terapias inmunológicas, que lo que hacen es quitar el anticuerpo. Entonces, todo esto lo que va a hacer es relajar el músculo porque está quitando ese exceso de actividad. Entonces, si uno lo toma justo antes de hacerse un electromiograma, lo que ve el electromiograma es la contracción muscular. Pues obviamente habrá menos contracción muscular si hemos tomado estos fármacos. Así es. Y hay otra pregunta que dicen, me gustaría que enumeraran los anticuerpos clave para el diagnóstico y el nivel de positividad que se considera correcto para el diagnóstico. Vale, pues tenemos 3, ¿vale? El anti-GAT65, los anticuerpos frente a la glicina, ¿vale? Y los anti-anfifisina, ¿vale? Son 3 anticuerpos diferentes, puede que en el futuro se encuentre otro, ¿vale? La neuroinmunología está en aumento, pero en principio estos 3. Lo del nivel de positividad es complejo, ¿vale? Yo creo que deben estar hablando del GAT65 porque hay 2 técnicas para verlo. Uno son los títulos totales, que son los que se miran más en la diabetes. Enfermedad autoinmune neurológica solemos considerarla a títulos de más de 1000, ¿vale? Pero eso está menos estudiado. Hay kits comerciales, la mayoría de los sitios lo hacen con kits comerciales. Algún laboratorio hace técnicas in-house, que los llaman, que se echan en el laboratorio propio, mediante células transfectadas, por ejemplo, se expresa un antígeno y se mira a ver si se unen ahí anticuerpos del plasma del paciente o no. Entonces, esa es una opción. Otra opción sería de células transfectadas. Otra opción son los Western blot, en los cuales se pone una partícula pegada y se pone suero del paciente, luego se lava, se pone un reactivo que es el inmunofluorescente y se mira a ver la fluorescencia que da. Entonces, algunos los resultados son positivo o negativo y otros que donde se cuantifica el título de anticuerpos, que ya digo que no son el gold estándar para esto, sino que iríamos más a las otras técnicas donde se ve si se está pegando el anticuerpo o no, son más las de niveles y las otras darían más un resultado positivo o negativo. Es verdad que luego, pues a veces hay casos dudosos, donde resulta que hay un poquito de fluorescencia o se ve algo que no es nada, pero tampoco llega a ser lo que ha establecido el laboratorio como positivo. Hay muchas preguntas para la doctora, pero voy a dar paso también a Óscar y a Pere. Yo quería preguntaros desde vuestra experiencia como asociación, al final cuando llega una familia o llega una persona a la asociación, está pidiendo ayuda, aparte de compañía y de sentirse que vive con la misma enfermedad y la misma situación, vosotros, cuando hay alguien todavía no tiene diagnóstico o cuando les tenéis que recomendar, ¿qué les decís que tienen que llevar a consulta para acelerar el proceso? O el que tienen que llevar. Pues mira, lleva el registro de espasmos o desencadenar o la evolución o ¿qué les aconsejáis? Porque vosotros habéis vivido en primera persona ese devenir de años a la hora de tener el diagnóstico. Pues mira, cuando me llaman, lo que he dicho antes, yo no soy médico. Por tanto, siempre pedimos a los socios que nos expliquen, conocer, porque cada uno de nosotros dicen. Por lo tanto, lo que hacemos es tener una pequeña bibliografía de, digamos, trabajos médicos sobre la enfermedad. Luego, pues, como van saliendo cosas, pues todo lo que son artículos o cosas que están sucediendo, ¿para qué? Para que cuando tú vayas a tu médico, mira, resulta que si soy diabético, oye, que la asociación, el 40% de los socios son diabéticos. Oye, pues es una cosa a tener en cuenta. Nosotros lo que hacemos es recopilación de artículos o de información. La recopilamos para que cuando alguien nos llama, oye, mira, nosotros tenemos todo esto para que tú lo veas, sepas qué es la enfermedad y te paso también tu médico. Y siempre hacemos una cosa que a lo mejor no les gusta a los médicos o a los centros médicos. Es decir, ¿qué médico te lleva? ¿La doctora Mireia Coadonga? Muy bien, pues si no te importa, pásame a tu correo, que la llamaré y le enviaré la información de persona rígida, que sepa que existimos. Y entonces lo que pedimos siempre es lo mismo. ¿Qué médico te lleva? ¿Qué hospital te lleva? Para darles información, porque no se conoce. Hombre, se supone que estáis colaborando, ¿no? Con ellos por también, eso ¿no? se trata, por eso se trata. Hay un asistente que dice que yo les recomiendo que se graben cuando tengan los espasmos para poder enseñárselos luego al facultativo.
por ejemplo, ¿no? De todas formas, hay bastante inquietud Eso, porque eso preguntan. es, Dime, sí, perdona, Mireia. Dime. no, que puedo, ya veo que hay bastantes preguntas, no me importa ir contestando. Si queréis las voy leyendo así, voy haciendo Sí, una sí. respuesta. De lo que comentabais de grabar para el facultativo, a mí me parece muy útil. O sea, yo soy partidaria y muchas veces le digo a los pacientes, cuando ocurra tal cosa, grábalo y así lo vemos. No siempre, no hay que grabar todo lo que a uno le ocurre, pero sí que en crisis epilépticas o en movimientos anormales, ¿vale? Pues sí que es una razón para grabar las cosas, ¿vale? Y sí que es útil aportarlo a la consulta. También es verdad que, bueno, que luego dependerá del neurólogo, cada uno tiene su forma de trabajar y tampoco por llevarlo grabado garantizo que vaya a haber un buen diagnóstico o una buena acogida o vayan a saber Claro, interpretar correctamente lo que están viendo. Pero igual que si me entendemos preguntan que a mí una epilepsia muy compleja, estructural muy rara, pues probablemente tendría que enseñar el vídeo y diría, mira, a mí este vídeo no me aporta, vamos a mandarlo a tal otra persona que nos dé una opinión. sí, realmente, porque además entiendo, preguntan a dónde debo acudir si tengo, entiendo que esto está liderado por neurología, Claro, esta sí, enfermedad. eso sí, eso sí. Lo Y que pasa es que con la todo se puede neurología ya es confundir. una especialidad muy amplia con muchas Ya, subespecialidades, entonces, y al y final. afortunadamente muchos avances en tratamiento. Y mire, ya lo digo también por ayudar a todos, ¿no? Realmente, hombre, tú eres una especialidad, lógicamente, tu especialidad está ubicada en enfermedades raras y en estos casos, pero si cuando vas al neurólogo sospechas esto, ¿qué tienes que pedir? ¿Qué tipo de especialidad? Todos los hospitales, por lo menos de primera clase, tienen esa especialidad, porque al final yo creo que también sería muy Hombre, bueno que desde la asociación supiera dónde dirigir a los pacientes, ¿no? Si es un paciente de Santander o si es un paciente de Cádiz o si es de Coruña, Correcto, decir, correcto. pues mira, tienes un centro de referencia con un especialista en esto en el hospital de X sitio, ¿no? No, no. Eso no Ojalá, funciona así. No, no, pero bueno, digo ojalá. yo creo que que sería bueno hacer eso, ¿no? yo creo que eso no hay mucho problema en que lo coordinemos, lo hablemos y vamos, yo no Claro. tengo problema en Ay, pues comentarlo. mire ya, Es que la, el problema perdón, el problema está ahí, en que los médicos, perdón, no hablo de ti ni hablo de, no os queréis coordinar. Eh, Ah, los médicos o cada uno, perdón, va a la suya. Entonces a mí me llevan en el Vallebrón, el del clínico dice que no quiere saber nada en lo que dice el del Vallebrón, el del clínico dice que no quiere saber nada en lo que dice el de San Pau. Y entonces, a ver, no digo tú personalmente, que tú igual seguramente querrás hombre, el hecho, saber. Oscar, de que esté aquí, la doctora Fernández ya quiere decir que tiene muy buena No, no, disposición. no, no, que yo no estoy hablando de ella, ni mucho menos. Estoy diciendo que ella, pues seguramente querrá saber o querrá que le expliquen o querrá que le digan en tal hospital hay tal enfermo, en tal. Pero yo, desgraciadamente, con todos los médicos que he tratado y llevo muchos Yo años creo, enfermo. pero si me permites, entiendo las dos visiones, ¿vale? O sea, por un lado, yo sí creo que es bastante factible que desde la asociación, no ya persona a persona a título Sí, personal, sino que es mucho más útil que desde la asociación de manera coordinada, pues tenemos la Asociación de Neuroinmunología y Neurooncología en la Asociación Madrileña de Neurología y en la Sociedad Española de Neurología también hay una igual, ¿vale? Que nos tiene a todos de diferentes comunidades que nos dedicamos a este campo, pues ubicados. Entonces, coordinar desde ahí, que se haga un pequeño listado de los neurólogos que eso es, estarían dispuestos a ver y ser referentes para tal patología, no hay ningún tipo eso de es. problema. O sea, yo creo que eso es desde la asociación, después de este debate, no hablamos por Muy email y importante, lo sí, solucionamos. ¿Vale? Me mandáis un sí, email y yo lo coordino a nivel Madrid sin problema. Os pongo también en contacto con los de la Sociedad Española de Neurología para que hagamos lo mismo. ¿Vale? De muy hecho, bien. hay algún listado de encefalitis autoinmunes, enfermedades
parecidas en cuanto a que son medidas por anticuerpos, y sí que hay asociaciones, incluso internacionales, que nos han pedido algún referente y que lo hemos dado, ¿vale? Donde poder contactar. Eso es por un lado. Por otro lado, aunque a veces los diagnósticos son difíciles o pueden ser dudosos, Entonces, yo entiendo que un neurólogo no quiera asumir el diagnóstico de otro compañero, querrá comprobarlo. O sea, puede estar de acuerdo o no de acuerdo, eso para empezar. Si venimos de un caso claro, que es un signo de la persona rígida, síntomas típicos, los de comprobar el electromiograma, tienes los anticuerpos, ya esto va a ser indiscutible. El tratamiento, tampoco hay un tratamiento, la medicina no es blanca o negra, desafortunadamente, ¿vale? O sea, no son matemáticas. Entonces, se parece más bien a una receta de cocina, digamos, ¿vale? En el sentido de que no es claramente hay que poner esto, lo otro a tales dosis, sino que hay que ir viendo, porque cada paciente responde de una manera diferente. Entonces, a veces los médicos conseguimos quitar los síntomas, pero a veces solo conseguimos mejorarlos. Entonces, que un paciente esté descontento porque sigue teniendo síntomas no significa necesariamente que su médico lo haya hecho mal, tampoco significa necesariamente que habiendo hecho cosas diferentes no hubiera ido mejor, pero es que desde antemano no sabemos. Entonces, el médico responsable tiene que ser uno, no podemos estar con 4 médicos responsables. Entonces, entiendo que uno diga si estás en seguimiento por tal médico, pues seguimos ahí, o si no, hacemos transferencia de todo el historial y nos cambiamos de hospital para que nos lleve neurología en otro sitio como segunda opinión, que se puede hacer perfectamente bien, y entonces se pone uno en el cuidado de otro médico. Y no significa que uno acierte y otro no, tampoco significa que uno sepa más que el otro, ¿vale? De hecho, el segundo que nos va a ver va a tener ya el historial de lo que hemos hecho y no ha funcionado, o lo que hemos hecho y sí ha funcionado, ¿vale? Entonces, eso para entender un poco el por qué desde fuera puede parecer que no estamos coordinados y desde dentro sí que hay redes de investigación, sí que nos conocemos entre nosotros y sí que estamos coordinados en lo que hace falta estar, ¿vale? Y sí que hay los mecanismos de poder consultar. Leía por ahí alguien de la Clínica Navarra, he ido leyendo en diagonal, si queréis puedo ir contestando Sí, no, algunas. sí. Yo lo voy a intercalar porque realmente hay un verdadero interés y creo que es bueno por ir preguntas puramente médicas y de diagnóstico para Mireia. Pero si me permites, Mireia, quisiera un Eso, poco había una, de sí, no, ya que lo hemos mencionado, había ¿Me una de permites? segunda opinión de la Clínica de Navarra, es un hospital muy bueno, ¿vale? Con muy buenos profesionales, pero siempre se puede pedir una segunda opinión, ¿vale? Por lo que decíamos, es que además unos anticuerpos pues, pueden tener un límite de detección. Luego en los anticuerpos, luego en los títulos, también depende de cuánto diluyas el suero, puede haber más concentración o menos, porque hay mayor o menor actividad. Los títulos de los anticuerpos tampoco son algo que estén estables, fijos en todos los anticuerpos, ¿vale? Depende de las enfermedades, hay fluctuaciones, entonces a veces se detectan, a veces no. Por supuesto, se puede pedir una segunda opinión sin ningún tipo de problema, ¿vale? Igual, comentaremos con la asociación y podemos hacer un listado de neurólogos. Claro, habrá que canalizarla pues por las vías de canalización necesarias. Se pueden dirigir de todas maneras a la Secretaría de Neurología del Hospital La Paz e intentaremos ayudarles y solucionarlo lo antes posible. bueno, Pero hay que seguir tomamos, las ¿no? Sí. administrativas, pero hay que Tomamos seguir. el guante de eso y yo creo que será bueno para la asociación que tengáis el listado de neurólogos de referencia en todas las comunidades autónomas para que ellos puedan asesorar, ¿no? Óscar levantaba la mano. Óscar. Sí, a ver, yo quería preguntar a la doctora, sobre todo, bueno, ya, ¿cómo podría hacer para poder cambiar de neurólogo para un neurólogo bueno, que me aceptara? Porque a mí mi hospital no me deja cambiar de neurólogo. Claro, y claro, yo sé cómo se hace para cambiar de neurólogo en la Comunidad de Madrid, que es donde trabajo. Cómo Claro. se hace en otras comunidades lo desconozco. La sanidad está transferida, entonces, bueno, pues esto es lo que hay, que entonces no conocemos bien cómo hacerlo en el resto del país. No, que exacto, que lo sé y lo conozco y que no le estoy a usted No, sí, ya me gustaría ayudarle, pero diciendo. Sí, es verdad. O sea, el Tranquila, Oscar, formato tranquila. sanitario y la burocracia sanitaria cambia de una comunidad a otra. Incluso hay servicios y prestaciones que se dan en unas comunidades y otras no. Eso nos pero es consta y posible, desgraciadamente. que a través de la Sociedad Española de Neurología, que podemos establecer el contacto, sí que puedan ayudar a informar pues de las diferentes comunidades.
Lo que, claro, lo claro. que quería decir una cosa en tema de esto de médicos y compañías de estas cosas raras, como estamos en un mundo de raros, eh, que, que muchas gracias, Mireia, porque me pondré en contacto contigo. Y gracias, porque gracias a esto me están entrando muchas cosas en el oído, porque, como he dicho al principio, nosotros no somos médicos, somos enfermos. Entonces, todos estos circuitos que hay por aquí dentro, pues es esto. Nosotros, pues claro, como hemos hablado de médicos de referencia, desde la asociación, pues como os he dicho antes, cuando alguien se hace socio, también les digo de hospital y médico. ¿Para qué? Porque a lo mejor me llamará otra persona de Madrid, de Andalucía, y dirá, ¿qué médico? Hombre, pues mira, a este le lleva este doctor. Llama allí a ver si este doctor que trae a uno, pues trae a otro, ¿no? Es decir, poder dar ese asesoramiento, es decir, mira, a este enfermo le da este doctor. Y entonces, pues también un día un médico me dijo, no, si lo mejor que tendrías que hacer es en cada comunidad autónoma, pues que No, hubiese un hospital de referencia, unos médicos de referencia. Y como ya, ha dicho Oscar, vamos a hablar a los médicos. Oiga, un médico de tal sitio me ha dicho esto. Sus compañeros de este mismo hospital, pues mira, por ahí van corriendo los pajaritos. Es decir, si no nos hacen caso, nosotros iremos fallando. La doctora ha dicho, hablemos. Yo siempre digo lo mismo. Hablando se entiende la gente, de escucha. donde sea, pero hablando se entiende la gente. Y como tengo muy claro, o tenemos muy claro la asociación, que es para dar servicio y nuestra enfermedad, pues hablando llegamos a donde hagas falta. Porque eso se trata, de buscar, buscar, buscar. Si podemos agrupar a médicos que nos puedan ayudar, bienvenido sea. De eso se trata, al fin y al cabo. Pero, hombre, el movimiento asociativo es muy importante. Hay una persona que ha dicho algo en el chat que es muy importante, decir, en Valencia nos cuesta mucho cambiar de médico y pedir una segunda opinión, y aún con informe o sospecha se rechaza y hemos de pedir ayuda a FEDER para que lo gestione. FEDER, todos sabemos, es la Federación de Enfermedades Raras, y realmente el movimiento asociativo tiene que servir para apoyar a la persona individual a presionar para que se realicen esta serie de gestiones, ¿no? Óscar, querías decir algo y te hemos cortado. No, 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 esto, bueno, que a mí me llevan en un hospital de referencia que es la Vall d'Hebron de Barcelona y Sananat, Se oye bien. bueno, que me llevan en un hospital de referencia que es la Vall d'Hebron de Barcelona y a mí me llevaba un médico que era un médico que sabía del tema, que sabía, bueno, se jubiló y el médico que me lleva ahora es una bellísima persona, es un chaval, bueno, chaval porque podría ser mi hijo, magnífico, pero no tiene ni idea de la enfermedad. Entonces a mí siempre me dices que tú eres un caso raro. Entonces, claro, a mí me duele porque yo no, a ver, no quiero ser un caso raro. Quiero a ver, que los médicos me traten, a ver, no que estén por mí, que estén por la enfermedad, que sepan la enfermedad, que traten la enfermedad, y ya no los médicos, los laboratorios, los... Entonces, pues son cosas que duelen después de 20 años. Es que, mm, no sé, a ver. Y que no te digo por ti que seas neuróloga, ni que he conocido varios neurólogos o muchos neurólogos y neurólogas de mucho nombre y que me han dicho que yo estaba, que era una enfermedad psicosomática y bueno. ¿Qué Bueno, pasa? eso es, De todo en mi vida.
Y bueno, Sí, al final realmente es lo que llevamos hablando desde el principio, ¿no? Al ser una enfermedad rara, los tiempos de diagnóstico son duros, son largos y al final, bueno, esa incomprensión crea soledad y crea situaciones en las que es bueno. Por eso hablamos de la asociación. Creo que ha salido ya solamente el ver esto algo tan bueno como que la doctora Fernández va bueno, facilitaros dónde tener médicos de referencia o neurólogos de referencia en otras comunidades. Creo que son pasos grandes. Al final uno necesita rumbo, necesita sentirse seguro y necesita, pues bueno, realmente a mí me gustaría, Pere, que tú eres el que estás en primera línea atendiendo el teléfono y atendiendo cuando te llama. No, no eres tú, ¿quién es? Normalmente tú, ¿no? Perfectamente, claro que sí. Realmente, ¿qué es lo que más incide en las personas cuando llaman a la asociación, cuando piden ayuda, cuando os llaman para asociarse? Para, ¿qué es lo que principalmente, aparte de esa incomprensión que han tenido en el tiempo del diagnóstico, pero qué es lo que os piden? ¿Qué os piden desde la asociación? No, más que nada, a ver, que si hay alguna solución, si hay algún sitio donde poder ir, porque claro, seas del pueblo que seas, de la ciudad que seas, de España, pues, oye, ¿qué hay? ¿Qué hay? Porque claro, se oyen campanas en Estados Unidos, y claro, dices, sí, pero Estados Unidos está ahí abajo, y luego vienen para acá y hasta que no llegan las campanas aquí, pues pasa mucho tiempo. A ver, más que nada es aquello de decir, pues mira, por lo menos si estás en la asociación, hay un WhatsApp de enfermos, con lo cual nos podemos explicar las vicisitudes y a veces tener ideas, porque tú irás al médico y el médico, pues, por desgracia, llega hasta donde llega, y si el médico es receptivo, porque esta es la otra parte de la película, que el médico sea receptivo, porque hay muchos médicos que no aceptan que un enfermo sepa más que ellos. Es decir, de médicos hay de muy buenos, porque me he encontrado de muy buenos, pero también hay unos que digamos que te dan manera. Entonces, la sociedad lo que hacemos es poder ayudar, poder, hasta donde llegamos, ayudar, dando nombres y intentar siempre estar con el servicio médico. ¿Para qué? Pues para conseguir, pues lo que hemos dicho, agrupar. No nos dicen ellos, porque a mí me lo ha dicho un médico, que se asocien para hacer un hospital de referencia. Nosotros, la sede está en Cataluña, por tanto, quiere decir, yo estoy en Calella, y por tanto los médicos, igual que Oscar y mi mujer, están en Barcelona. Pues ir a los hospitales de Barcelona y decir, oye, me ha contado un médico de un hospital de Barcelona que lo normal es que os agrupéis para que haya un centro de referencia de la persona rígida. Vale, 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 vale. Es decir, no, ya lo que ha dicho la doctora Mirella, pues si podemos conseguir llegar a neurólogos que sean humanos, porque esta es la parte de médicos, que hay médicos y médicos que son humanos, es decir, médicos que dicen, oye, pues mira, eh, estoy por el paciente y te trato de tú a tú con un poco, entre comillas, de respeto, porque hay médicos que te dan mala idea. Entonces es esto, hemos de ir luchando y buscando, porque no lo sabemos, hemos creado la asociación de cero, en el sentido de que somos enfermos, cuando empezamos éramos cuatro gatos y no, eso no existe, no hay nadie de esto. Ahora resulta que hay más de los pensamos. Entonces hemos de ir siempre con la administración, que es con quien estamos, con la Generalitat de Cataluña, que es donde estamos, con el Estado, porque también les he enviado cartas al Estado, al centro médico. Oye, de lo mío, ¿qué hay? De lo mío, ¿qué se puede hacer? Mira, hoy he aprendido que con Mireia, pues, podremos conseguir alguna cosa. Pues todo lo que sea mejorar para el enfermo es básico, es la base. Conseguir para el enfermo. ¿Cuál es la evolución de la enfermedad? ¿Cómo evoluciona esta enfermedad? Yo creo que es diferente. Yo preguntaría primero al afectado primero y luego que Mireia nos cuente cuál es su experiencia. ¿Cómo evoluciona la enfermedad, Óscar? Pere. bueno, perdón, a mí me evolucionó en un principio lentamente y bueno, me fue evolucionando rápidamente, sobre todo en las partes inferiores del cuerpo. Yo empecé caminando con un bastón, luego caminaba con dos muletas, ahora voy en silla de ruedas,
el brazo derecho sobre todo, bueno, no tenía fuerza y al final pues no tengo nada de fuerza. Eh, a mí realmente la enfermedad me ha ido evolucionando lentamente, pero paulatinamente. O sea, no he tenido una evolución muy rápida, pero sí he tenido una evolución paulatina. El, a ver, eh, es que no sabría, no sé cómo Sí, explicarlo. no, te has explicado perfectamente, que no ha sido bruscamente, sino que ha ido bueno, pues como tú lo has dicho muy bien, paulatinamente, ¿no? Y Pere, su esposa, Isabel, Bueno, ¿cómo Isabel, ha... Isabel, ha ido muy lento. O sea, al principio fue terrible porque las caídas por la calle eran constantes. Las rigideces, bueno, llegó un momento que me daba miedo salir de casa. Era terrible. Fue empezar con el diazepam y, bueno, no he necesitado nada más. Entonces, pues bueno, según como me noto las rigideces que no tengo en este momento, pues subo o bajo. Ahora estoy en 20 miligramos y puedo hacer una vida normal. Ya, doctora Hay Fernández. veces que me quedo Ah, sin perdón. voz, he perdido la fuerza, pero no me impide hacer una vida normal. O Ya. sea que Salvo sí, entiendo que estoy hay bastante brotes, ¿no? afortunada. Que hay situaciones de brotes o situaciones, ¿no? Cuando, doctora Mireia. Pues efectivamente, en las enfermedades autoinmunes se habla más de brotes, ¿no? No es en sí una enfermedad degenerativa, ¿vale? O sea, no es como Ya, otras enfermedades degenerativas, como podría ser la ELA, ¿vale? Que sí que van degenerando poco a poco y perdiendo neuronas con el tiempo. Ahora, por eso sí que fluctúa, ¿vale? Pero sí que puede fluctuar también porque los niveles de anticuerpos pueden ser mayores, menores, o sea, no sabemos por qué hay momentos en los que hay más actividad autoinmune. Y esto enlaza con una pregunta que han hecho en el chat que me parece muy interesante, que ahora se la contestaré, ¿vale? Pero vamos a terminar esto, que es el hecho de que va más por fases, momentos peores, momentos mejores. También es verdad que si la enfermedad se deja mucho tiempo sin tratar o insuficientemente tratada, porque efectivamente, pues con un poco de suerte, un relajante muscular puede ser suficiente para controlar los síntomas en algunas personas, pero puede que en otras no, y necesiten un tratamiento más intenso. Y sí, se retrasa el diagnóstico, se retrasa el tratamiento adecuado, pues al final queda pues cierta, digamos que todo lo que está dañado, ¿no? Si uno da un daño persistente, pues como que funciona peor, ¿vale? Es como un daño funcional que tampoco está bien estudiado, o sea, no puedo decir ha habido modelos en animales que demuestran claramente, hay poco estudio, bueno, de hecho me lo tendría que revisar, los modelos animales exactos, pero vamos, sí que se ve eso, que sí que hay una alteración funcional de los receptores que también influye cuando algo está siendo dañado de manera continuada y remodelación de sinapsis. ¿Vale? Y también puede haber acortamientos musculares, o si durante mucho tiempo hay una contractura mantenida en un sitio, pues luego se puede perder el control del cuerpo. O sea, igual que cuando uno está inmovilizado 6 semanas y luego le cuesta moverse, pues cuando tiene, pues si estamos meses y meses o años con una serie de músculos contraídos, pues a lo mejor da lugar a agarrotamientos musculares que luego ya no se pueden revertir, a fibrosis del tejido. O sea que bueno, no es una enfermedad progresiva por ya. sí, ¿vale? Porque no es degenerativa, pero sí que puede empeorar, ¿vale? Entonces sí que es importante Bueno, pues, el diagnóstico y el tratamiento dentro de todas las dificultades que tenemos, ¿no? sí. Y lo de las enfermedades autoinmunes, a ver si encuentro la pregunta, que está más Es que arriba, hay por una de varias, las... sí, 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 hay porque yo creo que muchas, hay muchas preguntas muy interesantes. muchas Yo creo que a la gente le preguntas, van a sí, sí. servir y me gustaría que Esto. interviniera Oscar y pasaríamos ya a que contestara las preguntas. Aquí veo una que pone, ¿por qué hay tantas enfermedades autoinmunes ahora? ¿Ya existían antes o el cambio en la forma de vida? Pues es una pregunta maravillosa. Yo creo que igual es una suma de todo. Igual que las alergias, antes no había y posteriormente empezó a haber muchas alergias y cada vez más. Y eso yo creo que no es algo que se diagnostique más, porque un niño que tiene una alergia al kiwi y se pone rojo, pues no podemos decir que es que ahora lo diagnosticamos
diagnostiquemos más. O sea, probablemente, o sea, si se pone rojo, se ponía rojo y se veía igual de bien hace 50 años y no había todas esas alergias. Entonces, sí, probablemente pesticidas, forma de vida, otro tipo de cambios nutricionales, capa de ozono, ¿vale? Hay muchísimas cosas que han ido cambiando a lo largo de la evolución y a lo largo de los últimos 100 años, pues bueno, eso puede influir. Luego, sí que puede haber también un efecto del diagnóstico, ¿vale? De que antes no se conocían los anticuerpos, antes había menos tratamientos, vuelvo a poner el ejemplo de la esclerosis múltiple, por lo que digo, es una enfermedad muy frecuente dentro de las enfermedades autoinmunes, ¿vale? Entonces, ahora diagnosticamos más fácilmente, cada vez hay criterios diagnósticos que permiten diagnosticar antes. ¿Por qué ha ido habiendo esta evolución? Sobre todo porque hay tratamientos muy eficaces. Entonces queremos encontrar el diagnóstico cuanto antes para evitar que eso progrese, para evitar nuevos brotes. Cuando uno no tiene tanto arsenal terapéutico, a lo mejor dice, pues ¿para qué voy a diagnosticar muy rápido? Si tienes algo que lo frena, pues evidentemente en el minuto cero sería el momento ideal de hacer el diagnóstico. ¿Vale? Entonces, yo creo que es un poco todo. O sea, un poco los hábitos de vida, todos los cambios. Otra parte lo que decimos de diagnosticar antes porque conocemos más, ¿vale? Todas estas enfermedades. Y por otro lado, también lo de el control mental. A ver, cuando uno está bien, se encuentra bien, mens sana in corpore sano, ¿no? O sea, cuando uno se encuentra bien, pues todo mejor. Y cuando uno está mal de ánimo, de lo que sea, le afecta a las demás. O sea, no somos un órgano o un sistema de neuronas con un músculo y fin. ¿Vale? Entonces, evidentemente, pues el estado de ánimo también afecta, se ha visto que afecta al sistema inmune, los sistemas hormonales. Entonces, bueno, pues tiene juega su papel muy interesante, no Mireia, bien conocido aún. ¿cómo se pueden acortar los tiempos de diagnóstico? Es una parte tremendamente angustiosa para el paciente. Claro. Bueno, yo creo que trabajando un algoritmo de derivación puede ser muy útil, la verdad. ¿Qué es? Explícanoslo, lo del O sea, quiero decir, un algoritmo de algoritmo de derivación. derivación sería un protocolo de cómo actuar en ciertas situaciones, ¿no? De sospecha de ciertas enfermedades. ¿Con qué otras Bueno, enfermedades que lo han preguntado ahí se suele confundir el síndrome de persona rígida? pues yo creo que de todo lo que han comentado muchos compañeros, funcional, que no tenga realmente psicosomático, que no tenga realmente una base orgánica, ¿no? Eso lo ha dejado mucha gente y efectivamente pues puede ser. Porque tampoco creo que sea una enfermedad que el problema sea que diagnostiques otra en su lugar, sino que no tienes diagnóstico hasta que lo tienes. La verdad es que hay cantidad de preguntas para la doctora y yo creo que sirven para todos, ¿no? Si quieres empezar tú directamente o te las hago yo, lo que tú quieras. Dice, Vale, sí, me parece bien. Yo veía una que sí que lo que me llama la atención, que pedían que contestara a algo anterior, pero la verdad es que he perdido el sí, hilo un poco. decían, Entonces, me hay parece otra bien si... persona que dice, para saber realmente si este aumento, si está en aumento la enfermedad, la electromiografía, ¿habría que estar sin medicación durante un periodo? Hombre, yo creo que la clínica manda. O sea, si uno está peor, está peor. Si tiene más contracturas. Entonces, no tiene mucho sentido dejar de tomar la medicación para hacer un electromiograma y ver que uno esté peor. Si tienes un electromiograma basal sin medicación y quieres comprobar si es más intensas las contracciones en este momento, pues se podría, pero eso tampoco significa que en el momento que haces el electromiograma comparado con el previo, una cosa está mejor o peor, lo que no significa que en el mes o en el año en el que se realizó ese electromiograma las cosas estén mejor o peor, porque estamos hablando de una clínica que fluctúa. Ya. La persona que decías antes sí que dice, hola, después de 2 años me han descartado porque no tengo anticuerpos, solo ANA y gammapatía monoclonal. Y el estudio neurofisiológico después de 2 años dopada salió normal. El primero era congruente con el síndrome y la clínica también. Y en Navarra me dan en alta neurología. ¿Dónde puedo acudir? Pues yo creo que sí merece la pena probablemente una segunda opinión, ¿no? Por lo menos para quedarse tranquila. Si efectivamente la clínica y el electromiograma eran compatibles, bueno, hay que ver si se hicieron anticuerpos, qué anticuerpos, cómo.
Y una segunda opinión, pues sí, claro, dentro del sistema público o privado. Yo conozco el sistema público y conozco las cauces de derivación para una segunda opinión dentro de la Comunidad de Madrid, pero no puedo decirle dónde ir. Pero vamos, que eso es lo que se pueden dirigir a la sociedad, a la asociación, e A la intentaremos asociación, eso es. Y trabajar. dirigirlo, sí señor, va a ser muy importante ese dato. Otra persona dice, si el GAD-65 según el laboratorio está levemente elevado, cuadrando muchos síntomas, ¿es indicio suficiente para diagnosticarlo? Pues claro, el diagnóstico tiene que ser cuadrando los síntomas. Yo creo que que eso no es una cosa que podamos hacer un diagnóstico, ¿no? Mediante chat y videollamada. O sea, habría que pasar una consulta formal, saber esos síntomas de qué estamos hablando exactamente, para a lo mejor hacer un electromiograma, mirar qué anticuerpos se han hecho, si se pueden hacer otras técnicas. Entonces yo creo que primero hay que analizar el caso en detalle en consulta. Sí, sí, porque esta persona vuelve a contar luego, dice que era en la sanidad pública y que no hicieron caso de la asociación. Yo esto vuelvo a repetir lo mismo, es decir, yo creo que es importante el que podamos coordinar varios hospitales de diferentes comunidades autónomas, porque bueno, aquí cada uno funciona como quiere o como puede, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es la asociación, de verdad, el mundo asociativo es muy potente y es muy poderoso porque al final cada uno en su casa está solo, está aislado, tiene muchas dudas y al final la asociación está para tener esa base, ese apoyo, esa ayuda. ¿No, Oscar? Que te veo con la mano levantada. No, quisiera preguntar o decir que cómo, a ver, ¿cómo podríamos hacer para que un médico nos acogiera o nos diagnosticara a todos los enfermos? Perdón un momento. Adiós, Patricia. No, es que se va. ¿Cómo podríamos hacer para que un médico nos acogiera a todos los enfermos que estamos diagnosticados del síndrome de la persona rígida, para que este mismo médico nos llevara a todos? Y a ver, porque, a ver, yo supongo o pienso que tendría que ser un médico que dijera, bueno, yo os llevo a todos y todos estáis diagnosticados con esta enfermedad y os hago el estudio que se tiene que hacer o que... Pero claro, Oscar, ¿me oyes? Que es sí, lo que hemos hablado con la doctora Mireia, que nos ayudará. Poco a poco, Oscar, tranquilo que Claro, lo conseguiremos. lo sé, espera, ya lo sé, que poco a poco, pero bueno, sí, que tienes razón. Perdón, ya... Me ¿ves? parece efectivamente una idea muy buena, pero que hay que organizarlo para acercarnos a ello y teniendo en cuenta el marco en el que nos movemos, Yo de creo cómo que también funciona es la gestión. una plataforma para pedir fondos, Mireia, aunque sea desde cualquier sanidad, el pedir fondos, el pedir que hacer un equipo, porque al final, yo no sé cómo funciona, pero al final cuando se decide, porque hay tantísimas, entiendo que hay como 8.000 enfermedades, me estoy confundiendo, 8.000 enfermedades raras, puede ser más o menos el número. Es decir, ¿cómo se decide un equipo poner dinero o un hospital empezar un proyecto sobre hoy es síndrome de persona rígida, otro día es cualquier otra enfermedad minoritaria llamada enfermedad rara? El poder abrir un proyecto de investigación a esta patología. Abrir un proyecto de investigación sobre cualquier patología es complicado. O sea, no es algo Claro, fácil ni sí, algo que sea fácil conseguir fondos en ya. general. ¿Vale? Luego, pues ya depende del interés. Por un lado, la posibilidad. O sea, quiere decir que con las enfermedades raras también, si uno tiene pocos pacientes, pues también es más difícil
conseguir pacientes para su cohorte, para hacer un estudio. O sea, en enfermedades muy frecuentes, pues a lo mejor uno dice, estudio lo que tengo en este hospital y tengo 200 pacientes. Estadísticamente es una buena muestra, o 1000. Y en otras enfermedades que dices, yo tengo uno y en la Comunidad de Madrid conozco compañeros y tenemos 8 y ahí quieren participar 4, pues poco vamos a estudiar con 4 personas. Entonces, Claro, bueno, pues por ahí efectivamente las asociaciones son muy importantes y ya no a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque necesitamos está cohortes claro. más amplias para cualquier tipo de estudio. Y bueno, sí que hay algunos ensayos clínicos. También podemos intentar comentar ahora después posibilidades de intentar que España pueda entrar en alguno de los ensayos clínicos, ¿no? Y poder ofrecer, aunque sea desde un centro, atención en este sentido a los pacientes que quieran Que participar. quieran participar, ¿no? ¿Cuántos socios tenéis en la asociación, Pere u Óscar? Hola, buenas tardes. Pues mira, en este momento en la asociación, pues como os he dicho, somos pocos porque hay pocos. Como socios son 62 personas que se han asociado, pero no son 62 enfermos. Son en este momento 37 enfermos. Pero como las estadísticas mandan y los números son los que mandan en este mundo, 37 personas se han asociado. Luego hay 26 personas, Muy guapo, gato de nada. Ay, 26 personas, 26 personas que están diagnosticadas, pero no se han hecho socios. Con lo cual, suma los socios que hay. Además, sabemos 14 personas que aún están a la espera de diagnóstico. Vamos sumando. Y a partir de aquí, todo lo que los médicos te van explicando y diciendo. Es decir, por ejemplo, ya que Mireia está en el Hospital La Paz, nosotros sabemos de 2 en La Paz. Y por lo que nos han dicho, hay como mínimo 3 o 4. Es decir, que si realmente en cada hospital, porque también, a ver, yo también cuando escribo una carta a los hospitales, lo pido, ¿cuántos enfermos tiene? Ya sé que no me puedes decir quién es, pero que tienes 3 o 4, iría bien para las estadísticas, porque si no, van diciendo 1 por millón. A mí los números no me cuadran. Ya, para mí ya vamos a casi a 2 por millón. Y la Asociación Americana de la Persona Rígida en su página web ya dice que de 4 a 5. Es decir, es tan desconocido que hay mucho camino por recorrer, pero estamos dispuestos a recorrerlo, que es lo interesante. Claro, claro, es súper importante. Pues yo para ese tema de incidencias, porque claro, a veces cómo contamos los pacientes, ¿no? Porque si lo ha visto una persona una vez, pero lo ve otro compañero, pues a lo mejor los dos dicen que tienen un paciente y reportan al mismo. Si el paciente va a un hospital y luego va a otro, pues estamos en las mismas, ¿no? Entonces, sí que se intenta hacer registros de ciertas enfermedades, ¿vale? Pues es interesante poder montar un registro. Evidentemente un registro lleva tiempo, tanto del paciente como del facultativo. Entonces hay que ver cómo se coordina eso, cómo se podría montar, ¿no? Porque Y efectivamente es... eso, Mireia, puede coordinarse, aunque la asociación es nacional, aunque sea tu hospital está en Madrid, se puede coordinar desde tu hospital, por ejemplo. Sí, o sea, cualquier proyecto de investigación con que pase el comité de ética de un hospital español lo puede pasar luego con la aprobación de ese comité por otros hospitales. Y se puede participar en estudios liderados por un único hospital. Muy bien, muy bien. Óscar, Óscar nos ha dicho antes que quería leer un documento. Yo creo que es el momento porque es que yo estoy interesada. Hay una pregunta, Mireia, que yo no puedo ni leerla y creo que es para ti porque es la que pone si sale NMDA a Antigat 65 y Antigat 67 y otros de más bajo peso. No entiendo. O sea, yo seguro que lo entiendes. Más o No sé menos ni porque leerte la pregunta. no termina, o sea, si sale menor en MDA a antigat, o sea, pero ¿cómo que Sí, menor? Porque no es una cosa que hagamos una cosa o la otra, o sea, no es menor una cosa mayor que otra. Cuando estamos hablando del gas 65 y gas 67, estamos hablando, o sea,
no termino de entender la pregunta de exactamente qué se ha hecho, ¿no? Porque si se ha hecho en blot, si se ha hecho títulos de anticuerpos, en suero, cuál es en suero, cuál es en líquido. Claro. Entonces necesitaría saber los NMDA cómo han salido en suero y en líquido, si ha sido por inmunoblot o no. Los GAL 65 y 67. Sí, no sé. Yo ahí, mira, lo que También hablábamos antes. reformular o enviar resultados, pero tampoco me parece el. Yo creo que igual pueden dirigir la pregunta a la asociación y podremos canalizarle Claro, yo creo que sí, para es dar una importante. respuesta. Quizás es lo más Eso es. fácil. Yo creo que si alguien tiene algún problema en contactar, les podemos dar el contacto de la asociación para que todas las consultas que lleguen ahí y podamos resolverlas. Mira, están diciendo sobre el registro de pacientes, dice una persona que hay un registro en la Carlos III, en el Hospital Carlos III, pero que no contestan a informes después del diagnóstico. Bueno, no sé realmente, pero que sí existe un registro. Entiendo que ese registro no estamos hablando del síndrome de persona rígida. Veo a Pere que dice que sí. De todos. De todo. Estamos hablando de enfermedades raras. Carlos III, ¿no? El registro de todas las enfermedades raras. Lo que pasa es que es esto, que el registro tienes que ser tú como paciente que te registres, porque los médicos lo ponen. Ya que hablamos de persona rígida, como ya he dicho, nosotros, mi mujer hace 13 años que tiene la enfermedad, pues cuando empezamos, pues evidentemente fuimos contactamos con FEDER, con el FIBER, que también estamos en contacto, y con Carlos III. Y hace 13 años atrás, de personas rígidas había 7 u 8. Ahora hay 15 o 16 porque he ido entrando pacientes y van entrando un poco de más pacientes. Pero ya te digo, Carlos III ahora están en 15 o 16 pacientes de personas rígidas y ya te he dicho mis números que vamos por 50-60 nosotros. Bueno, pues podemos plantear el Pero, mover un registro más oficial. Siempre encantado. Por siempre supuesto, encantado. con la ayuda de la asociación, porque veo la buena disposición, porque lleva mucho trabajo, cuesta muchas cosas. Entonces, bueno, pues hay cosas que habrá que organizar, que quizás no podemos hacer los médicos, pero quizás desde la asociación sí que podéis encontrar los recursos para llevarlas a cabo. Claro. Óscar, estás con el micrófono desactivado. Y por supuesto que para lo que comentábamos, estas jornadas me parecen súper importantes, efectivamente, para concienciar y también para poner, En como contacto. como idea, tormenta de ideas de qué puede salir y cómo podemos avanzar juntos. Claro, sí. Óscar. Perdona. Y que no es por faltar a la doctora, ni mucho menos, pero en la asociación estamos de acuerdo bueno, con las familias, con los cuidadores, pero los médicos entre ellos no se ponen de acuerdo. Entonces, para nosotros los enfermos es un hándicap, es un... Pues vamos a intentar, Óscar, que se pongan de acuerdo, ¿no? Para eso está la asociación. Sí, pero por mucho que esté la asociación, los médicos no se ponen de acuerdo. Es que incluso de la misma comunidad del Valle Brón al Hospital Clínic no se ponen de acuerdo. ¿Cómo se van a poner de acuerdo con Madrid, con Andalucía, Si no se ponen de acuerdo dentro de la misma comunidad, ¿cómo se van a poner de acuerdo con otra comunidad? No. Pues vamos a intentarlo, ¿no? Sí, hombre, habría que Venga. intentarlo. Claro que sí. Oye, yo estoy encantada pero el tiempo se nos echa encima y a mí me gustaría, pues que Óscar, que ha dicho desde el primer momento que quería leer un comunicado, me Bueno, gustaría que lo leyeras, luego que Pere interviniera y por supuesto la doctora, que le agradezco enormemente que esté hoy aquí, la verdad. Óscar, cuéntanos. Ya vosotros. no, que hable Pera. No, es que tenemos el tiempo y luego al final tenemos al presidente, Albert Campabadal, para cerrar la jornada. A mí sí me gustaría
si me dejáis puntualizar una cosa, porque Sí, veo que claro. repiten la pregunta sobre los títulos de anticuerpos. Preguntan anti-GAT65 en líquido cefalorraquídeo. Tendría que saber qué técnica. Normalmente los anti-GAT65 que se dan con títulos, entiendo que es un ELISA, no estoy segura qué técnica han hecho. Normalmente están validados, o sea, para el líquido cefalorraquídeo está validado un Western blot, es lo más frecuente. Tendría que estudiarlo con la inmunóloga del hospital, porque yo creo que no está validado en líquido cefalorraquídeo. O sea, hay veces que los neurólogos pedimos pruebas que no están validadas porque nos ayudan a orientar las cosas a una sospecha, pero no puede ser un criterio diagnóstico como sí, porque no está validado. O sea, para tener una técnica diagnóstica en medicina necesitas hacer estudios en bastantes personas y compararlos con lo que llamamos el gold standard, que es la prueba de oro, digamos, algo que ya sabemos. Por ejemplo, si una cosa se puede diagnosticar con biopsia, ¿vale? Mediante un tumor, mediante una biopsia, pues habrá que comparar cuántos diagnosticas viendo la biopsia y cuántos de esos, con otra prueba que quieres hacer para no tener que hacer biopsias, son positivos y cuántos son negativos. Y con eso ver si esa técnica sirve para el otro. Si esos estudios de validación no están hechos, pues nos dan una idea de cosas que pueden estar pasando, pero no podemos hablar de un diagnóstico. Claro. Óscar. No, quisiera, y sin ánimo de faltar, ni de ofender, a la doctora, que en un principio todas las comunidades autónomas están conectadas, bueno, al mismo sistema, que yo en Madrid voy y ven lo que yo tengo. Entonces, como que solicita otra prueba de los antigats o de lo que sea, si a mí ya me la han hecho, pregunto. Pues por lo que le digo, puede haber diferentes, uno es que puede haber diferentes técnicas, otros que los resultados pueden dar positivo a veces o pueden dar negativos y luego dar positivos, porque los títulos de anticuerpos pueden fluctuar. Entonces puede ser interesante volver a verlos. A la persona que lo solicita, pues ya sabrá por qué lo solicita. También a lo mejor no sabe con qué técnicas han hecho o si quiere comprobar otra. No, no, que no es que quisiera ni mucho No, menos. no, si es por explicárselo, no entiendo la pregunta, no. Entiendo, la entiendo, pero a ver, a mí no me importaría ir a Madrid a que me llevaran en Madrid o irme donde fuera, que me llevaran donde fuera. Pero a ver, lo que me sabe mal es que a mí me digan que si me han estado haciendo pruebas durante años aquí en Barcelona, que ahora vaya a Madrid y todas estas pruebas pues no me sirvan, que me No es que tengan... nos sirvan, pero es verdad que los médicos tenemos una tendencia a repetir nuestras propias pruebas en nuestro centro. No, no, que la entiendo y que no es una crítica ni es... A ver, Pero cada... ni todo el mundo ni es necesario y pues se puede considerar un gasto de recursos innecesario, pero quien pide una prueba sabe por qué la pide que cada y uno yo no puedo decir por qué la ha pedido un compañero o la ha dejado de pedir. sabe. Claro. Bueno, yo realmente es una pena, pero tenemos que ir terminando. Hay una última pregunta aquí muy directa que dices para la doctora. Mi pregunta es, tengo 5 meses sin inmunoglobulina y cada día siento que todo se va presentando más severo. Si me la aplican después de tantos meses, ¿puedo rechazarla a mi cuerpo? Pues en principio rechazarla no tendría por qué, salvo que se haya retirado porque diera la impresión de que había una alergia, de que se había desarrollado algún tipo de reacción alérgica. Como poder se puede, normalmente no. Y ese pensé que Claro. era algo que iban también las inmunoglobulinas a salir en este debate de hoy, ¿no? Porque sí que es una terapia que puede ser eficaz. Y luego también hemos tenido, ¿no? Sobre todo con la pandemia, pues el déficit de inmunoglobulinas, ¿no? Y los problemas de suministro. Entonces, bueno, pues es algo que añade complejidad al tratamiento de la enfermedad. Está claro. Bueno, Sí, yo sí. daría paso. Mar, Pere, ¿quieres? Sí, te voy a dar paso no, a ti ya, Albert.
Sí, pero yo antes quisiera hacerle una pregunta a la doctora antes de la clausura, y es Sí. si la entrada tan fuerte que ha tenido la inteligencia artificial entre todos nosotros, las pruebas que se están haciendo a veces para todas las enfermedades autoinmunes, pues que el cuerpo no reaccione contra sí mismo y tal, esto abre una esperanza a los pacientes de enfermedades raras, sobre todo a los pacientes de enfermedades autoinmunes, estas técnicas de las que ahora se está hablando, como inteligencia artificial, que se revierte, por ejemplo, la artrosis en los ratones. Estos temas, ¿qué opina, doctora? Pues la verdad es que no estoy al día en estudios con inteligencia artificial como tratamiento. Es algo que se está desarrollando tan rápido que estoy segura de que sí, de que a todo va a llegar, en todo nos va a ayudar y cómo exactamente no sé decirle, porque estoy más dedicada a estudios de laboratorio y otro tipo de estudios más moleculares. Vale, Gracias. perfecto. Yo necesito que me deis una frase final, un mensaje final, Pere, Óscar, Mireia, y damos al presidente Albert Campabal que cierre la jornada. Os agradezco muchísimo a todos los asistentes, a la asociación, por supuesto, y especialmente a la doctora, que ha tenido que contestar a tantas y tantas preguntas. Yo no sé si en algún momento podemos pasarte las que nos quedan por contestar y si los podemos poder tomar ese privilegio de pasártelas para que las contestes. Pero bueno, ya no podemos seguir ya con la entidad. Pere, te doy paso. Bien, la lógica de la asociación. Luchar por los enfermos. Luchar en este caso yo por mi mujer. Y digo siempre, está prohibido rendirse en este mundo. Prohibido rendirse nunca ante la enfermedad. Muy buen Luchar mensaje, siempre. sí, señor. Muy bien, muy bien. Óscar. Pues yo quería decir igual una tontería, que como decía Van Gaal, que es siempre positivo, nunca negativo. La persona Bueno, que esté en nuestra situación, que siempre esté en positivo, que nunca esté en negativo. Que nuestra enfermedad o cualquier enfermedad de este tipo, pues hay que luchar por ella y lo último que se pierde es la esperanza. sí, señor. Muchísimas gracias. Doctora. Pues yo lo que querría destacar es la importancia, ¿no? Y dar las gracias y la utilidad de estos encuentros entre asociaciones que hacen un trabajo espectacular y muy importante, ¿vale? Y juntando pacientes con médicos y pudiendo crear estas plataformas de debate y donde podemos tener ideas para crecer juntos y mejorar la asistencia a los Así es, pacientes. muchísimas gracias. Albert Campabadal, usted cierra. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro. Gracias a Óscar Cartañá por la entrada, gracias a la doctora Mireia por su paciencia con todos nosotros, su gran saber y acompañarnos en un encuentro como este que para nosotros es importantísimo, ¿no? Entonces, agradecerle a la doctora, agradecer a Óscar, a Pera, agradecerte a ti, Mar, que nos has acompañado y nos has moderado fantásticamente bien, y a todas las personas que han estado también detrás nuestro. Y es que es curioso, una enfermedad que pues si su ratio es de 1 a 2 personas por cada millón, pues yo creo que casi todas han estado conectadas a este encuentro, porque hemos sido bastantes. Entonces, Sí, sí, sí. sí, porque si somos 50 millones en España, pues no puede haber más de 100 personas a lo máximo, ¿no? En España. Entonces, realmente, muchísimas gracias a todos y a la labor que hacen las asociaciones, que al final lo que hacen sobre todo es dar visibilidad, defender los derechos
y apoyar la labor del apoyo al enfermo que muchas veces se siente solo. Esto es importantísimo. Estamos en la Semana Internacional de las Enfermedades Raras y el síndrome de la persona rígida pues es una enfermedad rara y autoinmune. Ha habido un momento, Marc, que has dicho, ¿cuántas enfermedades raras hay? Pues yo supongo que no sé si alguien se ha dedicado a contarlas una por una, por una, por una. Bueno, creo que hay pero 8.000, hablan entre de 8.000 y 6, 7, 9.000. Sí, por ahí. 6, 7, 8.000 ya. Hay tantas que ya no viene de 1.000. Desde luego, es una problemática porque al ser una enfermedad rara, quiere decir que afecta a muy pocas personas, con lo cual, pues a veces el afán por solucionarlas realmente de la industria privada no viene porque económicamente no hay un retorno. Y de la sanidad pública, pues bueno, pues hoy en día pues todos sabemos también que la sanidad pública, la sanidad, las infraestructuras, la educación, bueno, pues todo está un poco así, medio tocado, ¿no? Entonces, bueno, y lo que apuntaba la doctora, para según qué estudios hace falta población. En este caso, población afectada, ¿no? Y hay poca población. Entonces, es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces, a mí particularmente me toca mucho el tema de las enfermedades raras. Mi hija tiene 3 enfermedades autoinmunes, ¿no? Y entonces, pues yo sé el sentimiento de preocupación, de impotencia, de sufrimiento que nos acompaña en estos temas, ¿no? He visto también durante el curso de este encuentro que a veces el hecho de que tengamos 17 autonomías con 17 sanidades dificulta un poco el deambular de los enfermos de una autonomía a la otra y también el que todos los especialistas de todas las autonomías se pongan o se coordinen, ¿no? Pero bueno, dice, los médicos no se ponen de acuerdo. Apuntaba, no sé si era Pera Cardona, que decía, es que los médicos no se ponen de acuerdo. Yo el otro día estaba hablando con un agente de la autoridad aquí en Cataluña, importante, y me decía, mira, estamos los Mossos de Escuadra, estamos la Guardia Civil y estamos la Policía Nacional. Y para pasarnos información es una verdadera locura, no hay manera. Cada uno es muy celoso de sus conocimientos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues parece que no solamente es en la sanidad que a veces pues compartir cuesta, ¿no? En otros ámbitos pues también cuesta, ¿no? Pero bueno, yo creo que la jornada pues ha estado muy bien. La jornada se colgará en el YouTube de CED. Quiere decir que las personas que no la hayan podido ver hoy la podrán ver. Si no se ha podido estar desde el principio o hasta el final, pues en el canal de YouTube de CET estará colgada toda entera. Y nada, continuemos pues con nuestra labor y con nuestro deber, que es pues acompañar y dar visibilidad pues a todas las personas que hoy en España pues tienen discapacidad, están en situación de dependencia o personas mayores. Este es nuestro quehacer del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, de CED, y es nuestra pasión. Muchísimas gracias a todos y hasta otro día. Muchas gracias. Yo tengo que agradecer a todos, también a todos los asistentes. Y me encanta, aunque tiene al ver la frase final, yo me cojo la de una asistente que dice, hay muchas enfermedades raras, pero de todas las más raras es la que no tiene diagnóstico. Yo creo que con esto terminamos. Sí. Muchísimas gracias. Gracias.